¿Se necesita alguna capacidad especial? Pues supongo que solo que el arrendatario tenga la capacidad de pago, ¿no? Que el arrendatario tenga la capacidad de pago. Sí, sí, que bueno, eso más bien está dentro de las obligaciones, vamos, porque la obligación es que él pague, para poder ejercer el derecho, él pague esa cantidad. Pero es muy, pues no complicado, pero no es como requisito el que nos digan, usted tiene capacidad, vamos a hablar que esta entra dentro de las capacidades generales, ¿no? Tú tienes capacidad general cuando ya puedes ejercer tus derechos de pleno, de forma directa, ¿no? Cuando tienes mayoría de edad. Entonces, en ese supuesto, al contratar, la persona se presume que al él de forma voluntaria contratarse, cumple con esta característica de aceptar la obligación de pagar, ¿no? Es decir, si pensemos en ese supuesto, si la persona no ofrece sus o no otorga sus estados de cuenta, el contrato es nulo, o el contrato, hay una nulidad relativa, vamos. No sucede en ese sentido, ¿no? Porque, bueno, se presume que al momento de contratarlo, él sabe su obligación, que es pagar el precio, ¿no? Entonces esa capacidad se sobreentiende, aunque en la realidad no acontece, ¿no? Muchas veces las personas pues no cumplen de cierta forma con el pago del dinero, o ya hay personas que hacen de esta forma sistemática y pagan solamente 2 rentas y el plazo es forzoso a un año, y las otras 10 ya no las cumplen, ¿no? Pero bueno, no sería esta propiamente una capacidad especial, se entraría dentro de las capacidades generales. En cuanto al arrendador, necesita una capacidad especial. Sí, sí necesita una capacidad especial, porque se necesita que la persona pueda disponer del bien, ¿no? Y esto puede suceder, bueno, de forma natural, quien es el titular de la, quien es el titular de la, del bien, se tiene implícito que puede disponer de él, entonces él naturalmente puede otorgar el contrato, ¿no? Puede otorgar la posesión o la disponibilidad del bien. Pero puede suceder que una persona no propietaria del bien pueda rentar. Sí. Bueno, si el que se la rentó le dio el permiso o no estipuló que no la rentara, se la puede rentar. Así es. Sí, una persona no propietaria sí puede dar en renta un bien, ¿no? Hay varios supuestos. Pensemos al usufructuario. El usufructuario no es propietario del bien, pero tiene un derecho que le da el uso y el goce de el uso y disfrute de ese bien, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Él, a su vez, puede arrendar su derecho, o solamente arrendar una parte de eso, porque él tiene a su disposición el uso y el disfrute de la cosa, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo puedo generar un contrato de arrendamiento con otra persona, lo sigue usando, ¿no? Lo único que no está haciendo es disponiendo de él, es decir, transmitiéndolo, no está otorgando el dominio. Lo único que está transmitiendo es el uso y goce de la cosa, ¿no? O solamente el uso. Recordemos la definición de la semana pasada, ¿no? Entonces yo puedo tener, pensemos a los papás que ya le otorgaron la propiedad a su hijo, pero se estableció un usufructo vitalicio para ellos. Entonces, ¿qué va a pasar? Ellos van a seguir disfrutando de la casa,
Y la casa es extensa y entonces también existen algunos habitaciones que pueden ser arrendadas. Bueno, ellos pueden seguir arrendando la casa y disfrutando del beneficio de la renta, ¿no? Entonces se puede hacer. Ellos, ¿qué les faculta, ¿qué les faculta eso? Este derecho que tienen de usufructo. Otro supuesto pudiera ser el administrador. Él no es el dueño del bien, pero ¿quién le otorga? El titular le otorgó esa disposición. El titular le otorgó esa disposición. Y entonces él está facultado por este documento, ¿no? Por el poder para actos de administración. Entonces él tiene esa facultad. ¿Qué otra figura pudiera tener esa facultad? O el propio arrendatario. Con ese contrato de arrendamiento que hizo en un primer momento con el titular, sin que haya restricción en el goce del inmueble, ¿qué va a hacer? Él va a poder subarrendarlo, ¿no? Este documento le otorga el derecho de poder hacer el goce de esa casa. Entonces, yo arrendo todo el inmueble, pero el inmueble está comprendido, es un edificio y yo lo arrendo todo, ¿no? Y entonces, a su vez, yo voy a subarrendar cada uno de los departamentos o de las oficinas, como pudiera estar constituido. Entonces, lo voy a hacer de esta forma. ¿Y qué me lo permite? El contrato previo que yo celebré con el titular, con el dueño del bien. Entonces, se puede hacer, pero esta será una capacidad especial que requieres del arrendador, que pueda disponer del bien. Porque ahora vayamos a otro ejemplo. ¿Por qué si es necesaria esta capacidad? Pensemos que yo encontré la casa deshabitada y no conozco al dueño, y entonces yo tengo la intención de apropiármela. ¿Qué tengo que hacer? Ahí implica la posesión, ¿no? ¿Con el qué? Con el hay un corpus y debe de haber un animus. Eso es para que mi posesión pueda tener trascendencia. Yo tengo que entrar en esa condición a esa casa. Entonces, yo la empiezo a habitar, ¿no? Y empiezo a hacer actos de dueño, la reparo, le hago sus arreglos para que pueda ser habitable. Y entonces, ya ha pasado cierto tiempo, a mí no me han molestado en cuanto a que venga el legítimo propietario. Yo no lo conozco, no sé quién es. Entonces, no ha habido una interferencia en mi posesión. Y yo decido de manera unilateral rentar el inmueble. Y entonces viene una persona y como le interesa ocupar la casa, celebramos un contrato de arrendamiento. Y entonces la persona, al ver que yo tengo la posesión, no tiene ningún problema en suponer que soy el dueño de la casa. No es necesario que yo le demuestre que soy el dueño, ¿no? Él lo presume, porque así lo estaba haciendo yo, estaba haciendo actos a título de dueño, sin tener legítimamente el documento que lo acreditara, ¿no? Pero hicimos el contrato. Entonces, en la creencia del arrendatario que yo soy el dueño, pues lo celebramos y él empieza a habitarla. Pasado cierto tiempo, le llega una demanda a la persona, en la cual le establecen como prestación la reivindicación del bien, porque la persona que lo demanda exhibe una escritura de la casa y menciona que no tiene la posesión, que alguien tiene la posesión de su inmueble, que él nunca le concedió eso, ¿no? Y esa persona pues es el arrendatario. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál derecho prevalece? ¿El del dueño o el de la persona que entró a arrendar? Su derecho está justificado con el documento, ¿no? A mí me lo dieron en arrendamiento y yo estoy cumpliendo con mi obligación de pagar mi renta mes a mes. Entonces,
mi derecho tendría que ser respetado, o el derecho del arrendatario tendría que ser respetado, o prevalece el del legítimo dueño, que después de 4 años vino a justificar la posesión del inmueble. ¿Qué derecho prevalece? El del arrendador, que está justificado, ¿no? Y que aunque el otro haya hecho modificaciones, no tiene cómo comprobarlo, que el bien es suyo. Y el arrendador pues sí está determinando que pues no tiene como dueño. ¿Te refieres al arrendatario, al que ocupa? Sí, al que lo está ocupando. Ok. O sea, su derecho de él tendría que ser respetado, ¿no? Su contrato tendría que prevalecer porque el que le reclama es el dueño, el que no conoce, ni el arrendador conoce al dueño. Entonces, el que viene a reclamarle la posesión al arrendatario es el dueño. Entonces, sugieres tú que debe de prevalecer el derecho del que lo está poseyendo, del arrendador, del arrendatario. Ok, ¿alguien más? Ahorita lo discutimos, Sandra? ¿Alguien más? ¿O todos comparten la idea de Sandra? Sí, yo también estoy de acuerdo con lo que dice Sandra. Recordemos un poco los principios de la propiedad. Y de la posesión también. Que es muy importante el plazo que yo les digo. Han pasado solamente 4 años. Y no hay una conexión entre el legítimo propietario y el arrendador, porque el arrendador no lo conocía. Él encontró la casa vacía y solamente por decisión unilateral, decisión propia, decidió empezar a ocuparla, ¿no? Y hacer actos de dueño. Tiene la intención de apropiársela, sí. Es decir, su posesión sí tiene alguna finalidad. Pero creo que para eso son 5 años, ¿no? Cuando hay una causa originaria de la posesión, ¿no? Cuando hablamos de una posesión de buena fe, es decir, a mí alguien me la vendió. Distinto sería que al arrendador alguien le dijo, te vendo esta casa, hay un contrato traslativo de dominio, te vendo esta casa, ¿no? Y él la compró y él pagó el precio y todo. Aunque fue irregular esa compraventa, pero él hace las veces de dueño y está justificando, mira, yo la compré en esta fecha. Pero en el caso particular no acontece así, porque él, de forma unilateral, no cometió ningún delito, ¿no? Porque no despojó a nadie de la posesión. El inmueble no había quien la poseyera, estaba vacío, vamos. Entonces, como no se puede acreditar aquí la posesión, no se puede acreditar la causa generadora de la posesión, la ley nos pide 10 años para poder prescribir un inmueble, ¿no? Le entenderíamos como de mala fe, es decir, no hay una causa originaria. Tú decidiste entrar y en esos 10 años nadie te ha perturbado en la posesión, nadie te la ha reclamado. Entonces, recordemos, en el caso de la propiedad, ahora vamos un poquito al tema de la propiedad no se pierde por el mero transcurso del tiempo. Debe de existir algún derecho que se reclame para poderla perder, pero tú eres titular del bien por el resto del tiempo. La puedes perder por distintas cuestiones, porque la vendiste, porque se perdió, porque la descuidaste y alguien la poseyó y después te viene a reclamar ese derecho, como sería en la prescripción. Pero la propiedad no se pierde por el mero transcurso del tiempo. Entonces, ¿aquí qué pasa? El arrendador no tiene esta calidad especial de disponer del bien, porque nadie se lo transmitió. Él lo que estaba ejerciendo es generando el tiempo para que el derecho, el derecho o la ley le constituyeran
el derecho del propietario, pero aún no había pasado ese tiempo. Entonces, el derecho del titular del bien, del propietario, aquí es superior al del poseedor derivado, vamos. El arrendatario es un poseedor derivado. ¿De dónde deriva su posesión? De la transmisión de una persona que tenía la posesión, pero su posesión no estaba justificada con un título, entonces no estaba todavía, la ley todavía no le legitimaba para poder disponer de esa posesión, ¿no? No tenía plenamente ese derecho. Entonces, ¿qué va a hacer la ley? Lo va a tener que sacar, él va a tener que entregar esa posesión porque el derecho del propietario es superior al poseedor que él no se lo otorgó. ¿Y qué pasa con este arrendatario que de cierta forma sufre algún daño en su patrimonio, ¿no? Porque yo te renté por 6 meses, ¿no? Apenas vamos en el tercero, y entonces yo ya te pagué esos 6 meses, y tú no me lo, yo ya te pagué la ocupación del bien y tú ya no me la estás dando porque ya me la arrebataron, ¿no? Ya me la quitaron. Entonces, ¿qué va a pasar? Me tienes que regresar eso que ya te pagué, y si existen perjuicios por no haber cumplido con el contrato. Esta acción que tiene el arrendatario la va a enderezar en contra del arrendador porque él le causó este problema. Una de las obligaciones del arrendador es que la posesión se dé de forma pacífica. Y aquí ya no fue una forma pacífica, ¿no? ¿Por qué? Pues ya lo desapoderaron de esa posesión por un derecho anterior al de el arrendador. Entonces, por eso es importante esta capacidad especial que debe de tener el arrendador, ¿no? Que debe de tener la disposición del bien. En este caso, en este ejemplo que les pongo, él no tenía la disposición, todavía no la había adquirido, la ley todavía no se la había entregado. Estaba con la intención de adquirirla en el tiempo, ¿no? Quería adquirirla con los plazos que nos dicta la ley, ¿no? Esa era la intención. Una vez pasados 10 años, esta persona hubiera podido contestar. ¿Qué iba a hacer el arrendatario? Iba a exhibir el contrato. Ok, con este contrato yo delego la responsabilidad de la contestación a mi arrendador. El arrendador tendría que ahora entrar al pleito, entrar al juicio en representación de su arrendatario. Okay. Me pides que te entregue la posesión, no te la voy a entregar porque ya ha transcurrido el tiempo que la ley me dice. Ya han pasado 10 años y por lo tanto ahora yo reconvengo la prescripción positiva a mi favor. Entonces ahí sí entraría el litigio y prevalece la prescripción. Si han transcurrido esos 10 años y pasados esos 10 años el legítimo propietario lo reclama, el arrendador puede contestar o puede reconvenir esta prescripción y esta acción prevalece sobre el juicio reivindicatorio. ¿Por qué? Bueno, existe un descuido por parte del propietario. ¿Cómo es que pasaron 10 años y tú nunca reclamaste el inmueble, ¿no? Tu derecho se perdió y prevalece sobre aquel que estaba haciendo actos de dueño. Y entonces él ahora de poseedor se convierte en propietario y ahora sí ya puede disponer totalmente del inmueble, ¿no? O sea, sería un proceso distinto. Y es ahí donde la ley le otorga la calidad para disponer del bien. Por ejemplo, si no fuera rentada y alguien se mete a una casa a vivir, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Es el mismo, digamos que aquí lo único que pasa, aquí la diferencia es que, te digo, aquí hay dos tipos de posesiones, una posesión derivada en cuanto al arrendatario, en el ejemplo que ponía yo, que el que se mete lo hace con la intención de quedársela, el otro, el arrendatario, nada más lo hace con la intención de ocuparla, él no tiene la intención de ejercer el derecho de la prescripción, ¿no? Entonces el arrendatario solamente la va a usar, pero él está haciendo la posesión en representación del que se la otorgó, del arrendador, ¿no?
la posesión originaria es del poseedor, del arrendador, ¿no? El que se metió sabiendo que no tenía derecho, pero pensando que correría el tiempo y posteriormente él la iba a hacer efectiva, ¿no? Pero aquí en la pregunta que haces, quitemos al arrendador y el que se queda ahí estableciendo, ocupando el inmueble, es el mismo que tiene la intención. Él tiene que cumplir la misma temporalidad. Como no tiene contrato derivado de una transacción o de un acto jurídico, él tiene que cumplir 10 años para que la autoridad le reconozca que de poseedor se convierte en propietario. No hay una causa originaria de la posesión, ¿no? No hay un acto jurídico. Entonces tiene que cumplir el máximo del tiempo. Para un bien inmueble serían 10 años. Si a él se lo hubieran transmitido otra persona también diversa, digamos que una persona figuró que el titular se lo vendió a él y esta persona se lo vende a este poseedor, ¿no? Entonces él está justificando que hay una secuencia en la transmisión. Él no tiene que asegurarse si sí o no se hizo aquella transacción entre el titular y el que le vendió. Él mostrándole los documentos lo presume cierto porque le está entregando la posesión. Entonces presumo que sí es así, solamente que le estás entregando un contrato irregular, ¿no? Porque es un contrato privado, no lo elevaste a escritura pública. Entonces tú me lo entregas con ese contrato y con ese contrato yo te compro, ¿no? Entonces ahí ya hay una causa originaria de la posesión. Cualquier contrato traslativo de dominio te va a servir como causa generadora de la posesión y eso te va a cortar el tiempo a 5 años. Tú solamente debes de cumplir 5 años para que la ley te reconozca que eres propietario. ¿Sí? Entonces, esa sí es una calidad especial que se requiere en el arrendador, ¿eh? Que tenga disposición en el bien. Les decía, bueno, con esto también está lo de el subarrendamiento. La persona va a tener la capacidad de subarrendar el inmueble siempre y cuando le hayan dado el uso y el goce del bien. Si no está estipulado este uso y goce, entonces está restringido a obtener algún beneficio por parte de la utilización del bien, ¿no? Es decir, nada más le dieron el uso, pero no puede gozar de los frutos que se pudieran generar por el bien. Entonces no tiene la capacidad especial para poder subarrendar. Por lo tanto, cualquier contrato que la persona realice será nulo porque no hay una capacidad para poderlo realizar. Otro ejemplo pudiera ser también lo de los tutores, en donde, por ejemplo, el abuelo le deja al nieto un bien, ¿no? Entonces, él todavía no puede administrar de propio derecho o de forma directa sus bienes. ¿Quiénes son los que van a administrar esos bienes? Bueno, la ley nos dice que de forma primaria, de forma legal, serán los padres, los tutores, ¿no? Entonces, este tutor va a hacer la representación. Yo voy a celebrar el contrato a nombre o en representación de mi hijo. Entonces, ya celebro, yo sí tengo la capacidad. El que va a obtener los beneficios va a ser mi hijo, pero él no puede hacerlo. Entonces, yo tengo esa capacidad legal que me da la ley para representarlo en algún acto jurídico. Entonces, sí hay una representación. No es mi bien, pero la ley me autoriza representar al sujeto. Otra persona que tiene esas facultades otorgadas por la ley sería el albacea en una sucesión. El albacea, ¿cuál es la función de un albacea? Conservar los bienes. Conservar los bienes del testamentario a la hora del
quedamos por esto. ¿No la recuerda? En una organización no sé si sea lo mismo que cuando queda un testamento y alguien se hace cargo, no sé, a lo mejor de alguna voluntad o de repartir los bienes. Sí, podríamos hablar que esa es una albacea especial, en donde el testador le deja en particular un encargo a cierta persona, ¿no? Entonces, esa es una albacea especial. Le dice, ok, Juanito Pérez, lo dejo como albacea especial del bien inmueble ubicado en tal, ¿no? El cual lo dará en arrendamiento y el fruto de ello se lo entregará a mi hijo Jorge. Ah, ok. Ahí está. El albacea ya tiene esa calidad, ya se la otorgaron. ¿Quién es el titular? ¿Quién es el titular de esos bienes? Bueno, en su momento era la persona fallecida. Cuando se haga la repartición de los bienes, ya habrá otro titular. Pero en este momento, a partir de que la persona ya no vive, entonces le están dejando al sujeto, al albacea, a la persona nombrada, le están dejando ese encargo. Él va a poder arrendar, ya le dieron la capacidad para poder disponer del bien, ¿no? Y los frutos de esa renta se los entregará a su hijo. Entonces, hasta en tanto no se adjudique el bien a la persona que está estipulada, el albacea hará las veces de el titular del derecho para arrendar. Él tendrá esa capacidad, ¿no? Una vez que ya se adjudique, termina su encargo del albacea y será la persona, el titular del bien, quien pueda continuar con disfrutar del derecho, ¿no? Bueno, eso es cuando sucede una albacea especial, pero también se puede dar una albacea general y esta va a representar todos los bienes, ¿no? Entonces, perdón, esta va a poder arrendar todos los bienes por la capacidad de representación de la sucesión y del cuidado y administración de los bienes. Entonces, así se puede establecer. Ellos tienen esa capacidad. Hasta en tanto no sean adjudicados esos bienes, ¿no? Una vez hecha la adjudicación de esos bienes, su encargo termina, ¿no? Se da en una testamentaria o en una intestamentaria, ¿no? Por ¿Cómo ejemplo, elegimos? no sé si, ejemplo, en una casa, ¿no? Hay varias personas o varios hijos y la mamá deja una albacea y si, no sé, la mamá, por ejemplo, le deja un encargo al albacea, ¿no? Reparte esto en partes iguales. Si no se ponen de acuerdo, ella no tiene como... O sea, ella no puede decir cómo se reparte. No. Si no está estipulado mediante el testamento o si no hay acuerdo entre las partes, lo único que está permitido, vamos, para lo sea, es hacer un proyecto de partición, ¿no? Entonces, el albacea lo propone en la cuarta sección. Bueno, este es el proyecto de partición, ¿no? Y como ya podemos pensar, físicamente ya están repartidos, pensemos que son 3 hijos y la casa está dividida en 3 plantas, o bueno, tiene 3 plantas la casa, ¿no? Entonces ella puede estipularlo así. La planta baja será para el primer hijo, el primer piso para el segundo hijo y el segundo piso para el tercero, ¿no? Lo puede proponer así, pero si no hay acuerdo y si alguna de las partes se inconforma, lo único que puede pasar ahí entonces, como no hay acuerdo entre las partes y no hay una cómoda división, pues entonces se tiene que vender el inmueble y del fruto de esa venta, entonces sí, entregarle a cada uno, ¿no? Pero el albacea no puede obligar a que los herederos acepten su propuesta de O sea, partición. su fin, por decirlo así, solo es proponer. Sí, así es, hace la propuesta de partición. Y bueno, ese es uno. El fundamental es que haga la representación y la administración por todo el tiempo en que, desde la muerte hasta la adjudicación al nuevo titular, ¿no? Él va a responder por los bienes, vamos, a la conservación y a la administración de esos bienes. Ese es si el albacea muere antes de cumplir con
con el encargo, puede ser, existe, si es testamentaria, en algunas ocasiones hay una sucesión de albaceas, ¿no? Entonces el testador menciona que para ese encargo deja a María y en segundo término a Rosa. Okay, hay una sucesión de albaceas, ¿no? O en caso de que esta renunciara, le suple esta otra. Aquí puede pasar lo mismo. Si es una albacea intestamentaria, al morir el albacea se tiene que elegir otro dentro de los mismos herederos, ¿no? No cumplió el encargo, bueno, pues no lo hace. Pero se puede dar el caso o que se muera o que renuncie al cargo o que desde el principio no lo acepte. Entonces, si no lo acepta, se tiene que, si hay una albacea sustituta, se nombra esta. Si no hay albacea sustituta, dentro de los herederos se va a elegir a una para que lleve a cargo el encargo, vamos, ¿no? O sea, las personas no están obligados a ser albacea. Es una condición voluntaria. Están nombrados, pero en su momento no se les pide autorización. Por eso los nombran. Se les llama a la sucesión y si ellos quieren desempeñarla, la van a hacer. Si no la quieren desempeñar, no. Si ninguno de los nombrados en la testamentaria quieren hacerlo, entonces el juez determinará dentro de los herederos o legatarios, nombrará a uno para que desempeñe el cargo, ¿no? Muy bien, entonces esta persona también tendría esa calidad especial para poder arrendar. Entonces, hablando de la capacidad, solamente el arrendador, es el que necesita esta capacidad especial. Y el arrendatario, solamente una capacidad general, ¿no? ¿Cuál es? La de obligarse. No es necesario. Ya en cuanto a lo que nos mencionaba. Se fue. La mañana siguiente me desperté con la peor resaca de mi vida. Tenía 3 llamadas perdidas de Isabela. Cuando revisé los mensajes de texto